Descubrió un extraordinario secreto, salvó a un hombre en la calle y cambió su vida para siempre. Joaquín, un joven ingeniero civil de 28 años, nunca imaginó que su rutina matutina cambiaría radicalmente en un instante. Caminaba rápido hacia la oficina, con la mente repleta de problemas, el pago de la renta acechando, el futuro incierto de su familia sobre sus hombros. Era un constante desgarramiento entre la promesa de un futuro mejor y la presión de la cruda realidad. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que la familia era lo primero, pero el peso de la economía parecía estar desbordándose. Entonces, de repente, esa voz se silencia al ver a un hombre de cabello canoso, don Andrés, que yacía desmayado en la acera. La adrenalina lo empuja a correr hacia él, llamando a una ambulancia mientras su corazón late frenético en su pecho. La esencia del peligro, del momento crítico, lo hace olvidar sus propios miedos. Se siente útil, conectado a otra persona. Sin embargo, una vez que los paramédicos llegan, algo en su interior se aquieta, pero esa tranquilidad se convierte en ansiedad. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Y si algo le pasaba a don Andrés? Al día siguiente, la necesidad de saber cómo estaba lo lleva al hospital. Lo que descubre lo deja helado. Don Andrés no es un hombre común, sino un célebre arquitecto que ha dejado su huella en la Ciudad de México. Con cada visita, Joaquín se sumerge en historias llenas de vida y arquitecturas legendarias, mientras resurgía en él una chispa de pasión que creía extinguida entre planos y cálculos. Las palabras de don Andrés son como ladrillos sólidos que edifican los cimientos de un deseo renovado en Joaquín, ser más que un ingeniero, ser un creador. Sin embargo, la alegría se convierte en un velo gris cuando la familia de don Andrés comienza a observarlo. Los murmullos y las miradas de desconfianza lo persiguen como sombras. ¿Realmente pensaban que su amistad con el anciano escondía algún propósito oscuro? En su mente, el conflicto se intensifica. Su madre lo ha educado para valorar el sacrificio y la entrega, pero ahora se siente atrapado entre el deber hacia su familia y la creciente conexión con don Andrés. En un momento de vulnerabilidad, el anciano le confiesa un deseo, dejarle un legado que podría cambiar su vida para siempre. Pero Joaquín siente un revuelto de emociones. Grado a grado, la angustia se acumula. Los hijos de don Andrés clavan sus críticas como dagas, acusándolo de aprovecharse. La escena se teje con tensión y rencor, aumentado por la sensación de culpa que invade su corazón. ¿Estaba allí por interés o por la genuina amistad que había florecido? La línea entre la gratitud y la ambición se difumina, y Joaquín se ve arrastrado a un torbellino de pensamientos oscuros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La familia de don Andrés decide confrontarlo. Old rencores y secretos inconfesables surgen en el aire denso de resentimiento y ansias de posesión. La verdad se transforma en un objeto de disputa, y Joaquín se encuentra en el centro de una tormenta emocional. Su pecho se siente apretado, sus pensamientos son un laberinto del que no logra salir. ¿Debería renunciar a esa amistad sincera y a la oportunidad de un futuro mejor, o luchar por el legado de un hombre que ha visto en él no solo un amigo, sino un sucesor? La decisión lo agobia, y la incertidumbre se convierte en su peor enemigo. El eco de la presión que siente es más fuerte que nunca. ¿Qué camino tomará cuando lo que está en juego es no solo su futuro, sino también el honor y la dignidad que siempre había tratado de mantener intactos? Joaquín permaneció sentado en la escalera del hospital, con la cabeza entre las manos, abrumado por la presión. La noticia del legado que don Andrés quería dejarle resonaba en sus oídos como un eco distante, mientras los gritos de la familia del anciano se entrelazaban con sus pensamientos. ¿Qué significaba realmente esa invitación a formar parte del mundo de don Andrés? La posibilidad de convertirse en un arquitecto del que siempre había soñado se desdibujaba en medio de la ansiedad y la culpa.
Se levantó, decidido a aclarar su camino. Durante días, había estado reflexionando sobre las implicaciones de aceptar el legado del arquitecto. En su mente, emergía una idea, no era solo una oferta de bienes materiales, sino una declaración de confianza y de fe en su potencial. Tal vez era el momento de demostrar que su trabajo no era meramente responsabilidad, sino una forma de arte. La posibilidad de crear, de inspirar, lo envolvía como una brisa refrescante. El ambiente del hospital cambió cuando Joaquín se acercó a la habitación de don Andrés. Las miradas de recelo de los hijos del anciano cruzaron el umbral con él. Sin embargo, aquel día se sentía más fuerte. El dilema existía, sí, pero su deseo de crear y contribuir de alguna manera lo impulsaba hacia adelante. Cuando abrió la puerta y vio a don Andrés sonriendo, algo en su interior se alineó. Joaquín, me alegra verte, dijo el anciano, su voz cargada de energía a pesar de su estado. He estado pensando en ti. Lo mismo he hecho, don Andrés respondió, sintiéndose en sintonía. Si me permite, quiero hablar sobre su legado. La conversación fluyó naturalmente, y Joaquín expuso su deseo de aprender, de ser más que solo un ingeniero. A cada palabra de don Andrés, su pasión por la arquitectura crecía. Se sintió como un niño que descubre un nuevo juguete, lleno de posibilidades. Pero en la conversación también surgieron dudas, recordaba los murmullos y envidias de la familia del arquitecto. No quería ser visto como un usurpador. La tensión aumentó cuando, repentinamente, uno de los hijos de don Andrés irrumpió en la habitación. Los músculos de Joaquín se tensaron al reconocer la expresión de desprecio en su rostro. ¿Qué haces aquí?, interrumpió. ¿Por qué quieres aprovecharte de nuestro padre? Las palabras lo hirieron como cuchillos. Un instante de confusión lo envolvió, una mezcla de rabia e impotencia le hizo temer por la conexión que había forjado con don Andrés. Pero recordó el brillo en los ojos del anciano, la fe que había depositado en él. No estoy aquí por interés alguno, se plantó, recuperando la confianza. Estoy aquí porque don Andrés ha sido una inspiración para mí, por lo que ha creado y lo que he aprendido de él. Quiero seguir su camino. La confrontación desató una tormenta. Joaquín sentía la urgencia recorrer sus venas, su futuro estaba en juego. Enfrentar a los detractores requería de una determinación que no había reconocido hasta ese momento. Tenía que defender su deseo con valentía, o perdería esa oportunidad para siempre. Don Andrés se incorporó levemente en su cama, preocupado pero orgulloso. Vio con admiración cómo Joaquín se mantenía firme a pesar de la presión. Esa mirada de fe renovada encendió en él una llama de decisión. Si quería ganarse el legado, tendría que demostrar su valía. Su mente giraba en 1000 direcciones, el camino no sería fácil, pero en esas palabras de desafío también halló una fuerza interna. Estoy listo para aceptar el desafío, don Andrés dijo al anciano, sintiendo su voz resonar con más seguridad de la que había podido reunir antes. Estoy listo para crear. La familia de don Andrés lo miraba como si hubiera cruzado una línea invisible, pero Joaquín ya no se sentía inseguro. La resolución que había cobrado en su pecho fue como un faro, iluminando su recorrido. Cada decisión ahora resonaría no solo en su vida, sino en la memoria de un hombre que había creído en él. Mientras dejaba la habitación, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría realmente forjar su propio camino y obtener el respeto que tanto deseaba? La historia del legado apenas comenzaba. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre sobre el primer paso que debería dar para transformar su vida al lado de don Andrés. ¿Sería capaz de enfrentarse a los que cuestionaban su deseo de crecer? El eco de su determinación siguió resonando en sus pensamientos mientras se aventuraba hacia el futuro, una senda llena de posibilidades aún por descubrir. Joaquín caminaba con un paso decidido, con la mente agitada por las emociones y las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Había hablado con don Andrés, pero ahora debía actuar. La idea de aceptar el legado del anciano era revigorante, pero la sombra de la desaprobación familiar le seguía como un rastro oscuro. Sabía que debía prepararse. No solo para demostrar su valía ante don Andrés, sino también para enfrentar a quienes veían su ambición como un ataque. Decidió que el primer paso en su transformación debía ser tangible.
La arquitectura no solo era un sueño, era su vida. Esa noche, después de salir del hospital, atendió los planos de un proyecto que había estado guardando en un rincón de su mente. Un edificio que fusionaría lo moderno con el patrimonio arquitectónico de su ciudad. Se sentó en su escritorio, luces apagadas excepto por la suave iluminación de su computadora. Los dibujos fluyeron de su mano, líneas y sombras tomando forma. Cada trazo era un esbozo de su futuro, un medio para comunicar su visión al mundo. Horas más tarde, la fatiga lo abrazaba, pero su corazón palpitaba de emoción. Había redescubierto su amor por el diseño, y esa pasión se había entrelazado con su deseo de enfrentar los desafíos que lo esperaban. Se dio cuenta de que, al aceptar el legado, no solo sería un homenaje a don Andrés, sino también un acto de reivindicación personal. Aquella noche se convirtió en el inicio de su metamorfosis. Tenía que prepararse para el inevitable rechazo y la crítica que vendrían al tratarse de un joven ingeniero desafiando la tradición. Los días siguientes transcurrieron entre bocetos, reuniones con colegas y largas conversaciones con don Andrés. Sentados en su habitación del hospital, conversaban sobre visiones arquitectónicas, materiales y contextos históricos. Joaquín sentía que cada consejo, cada experiencia compartida era una herramienta que lo acercaba más a lo que siempre había querido ser. Sin embargo, la inquietud sobre las posibles reacciones de la familia de don Andrés no cesaba. Las palabras del hijo del anciano resonaban en su mente: provecharte de nuestro padre, mezclándose con la crítica interna que él mismo se había infligido por años. El momento de la verdad llegó un lunes, cuando decenas de profesionales se reunieron para una exposición sobre nuevos talentos en la arquitectura. Joaquín sabía que su nombre rondaría en las conversaciones, y a pesar de la adrenalina, sentía un nudo en el estómago. Se preparó mentalmente, recordando los planes que había diseñado con tanto esfuerzo. Esa noche sería fundamental. No solo presentaría su trabajo, sino que defendería su derecho a ser visto y a ser tomado en serio en un campo que solía parecerle inalcanzable. Al llegar, la presión aumentó. Miradas curiosas lo observaban, pero había una reacción que su mente no podía ignorar: la burla y la desdicha de aquellos que lo veían como un usurpador. A medida que se acercaba al escenario, sintió un escalofrío que le atravesaba la columna vertebral, cuestionándose si realmente había tomado la decisión correcta. Pero en ese momento, una certeza emergió en su interior, más fuerte que las dudas: él había elegido este camino. Con cada palabra que pronunciaba sobre su proyecto, veía rostros interesados en el público. Algunos escépticos, otros curiosos, pero había algo evidente: era su oportunidad de brillar y demostrar que merecía el legado de don Andrés. Al finalizar, el aplauso resonó en sus oídos, pero más que eso, el reconocimiento comenzaba a forjarse en su interior. Pero antes de que pudiera saborear ese éxito, un detalle inesperado captó su atención: entre la multitud, un rostro familiar lo observaba, uno que había tratado de evitar a toda costa. La conexión era inmediata, y el temor se transformó en alerta. ¿Podía haber más en juego de lo que inicialmente pensó? La figura sentada al fondo comenzó a moverse hacia él, y con cada paso, la realidad de su dilema personal se tornaba aún más clara. ¿Sería este el momento de enfrentarse a su pasado y a sus temores de una vez por todas, o la historia apenas comenzaba a desvelar sus secretos más profundos? El corazón de Joaquín latía con fuerza mientras la figura avanzaba entre la multitud. Era Pedro, un viejo amigo del pasado, alguien cuyo recuerdo evocaba tanto satisfacción como dolor. Pedro había sido una influencia importante en su vida y, a la vez, la representación de muchas decisiones que había tomado. Se habían distanciado por motivos que Joaquín había preferido olvidar, pero ahora estaba allí, un indicativo palpable de todo lo que Joaquín había intentado dejar atrás. Al acercarse, Joaquín sintió que las miradas curiosas se centraban en ellos, como si su reencuentro fuera una combinación de drama y expectativa. En ese instante, la presión del momento se intensificó, convirtiendo el escenario en un campo de batalla emocional. La ambición que había sentido durante su presentación se transformó ahora en una mezcla de expectativas y temores. ¿Qué quería Pedro? ¿Cómo reaccionaría su viejo amigo ante su éxito, ante el camino que había decidido tomar?
Joaquín, dijo Pedro, su voz resonando, atrayendo la atención. No esperaba verte aquí. Tampoco yo, respondió Joaquín, intentando mantener un tono neutral mientras su mente se debatía entre la alegría y el resentimiento. He estado trabajando en nuevos proyectos. Pedro observó a su alrededor, la multitud aún expectante. Joaquín sintió cómo su mirada caía sobre su diseño expuesto, incapaz de ocultar su sorpresa y admiración. En ese momento, Joaquín vio algo que no había anticipado, el brillo de la envidia en los ojos de Pedro. Me alegro de que lo estés haciendo, dijo Pedro de manera casi forzada, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Siempre fuiste talentoso. La frialdad de sus palabras cambió el tono de la conversación. Joaquín no podía ignorar el subtexto. ¿Era Pedro sincero o solo intentaba minimizar su logro? Al volverse hacia el espacio entre ellos, Joaquín se dio cuenta de que la conversación que necesitaba tener no se trataba solo de revisar el pasado, era sobre él, sobre el aquí y el ahora, y sobre los pasos que aún debía dar. Desvió la mirada hacia el público, notando que algunos de los presentes observaban el intercambio con admiración y otros con desaprobación. Su corazón se endureció, la vida le daba una nueva oportunidad de decidir quién quería ser. Te echo de menos, Pedro. Pero no puedo regresar a lo que éramos, dijo Joaquín, buscando claridad entre la frustración y la nostalgia. Las palabras fueron como una declaración de resistencia. Pedro lo miró fijamente, y por un momento, los dos se permitieron compartir una conexión más honesta. Joaquín sintió que, en ese instante, el peso de su historia compartida se reconfiguraba. Pero al mismo tiempo, comprendió que el antiguo vínculo podía traicionar sus nuevos propósitos. Ha pasado mucho tiempo, respondió Pedro finalmente. Pero aquí estás, haciendo lo que siempre soñaste. Algunos dirían que es fácil cambiar de camino. Pero no todos tenemos la suerte de renacer. Las palabras resonaron en Joaquín, como un eco de su propia lucha por el cambio. En su interior, comenzó a cuestionarse nuevamente. ¿Acaso Pedro tenía razón? ¿Había un camino sencillo o una forma de justificar sus decisiones? Sin embargo, algo en su corazón se sentía firme. Era momento de que el pasado sirviera como un recordatorio de lo que había superado, no como un peso que lo encadenara. La conversación debía ser corta, pero su esencia tenía que ser decisiva. Gracias por tus palabras, dijo Joaquín, enderezándose. Mi futuro está ante mí, y no tengo intención de dejar que el pasado defina lo que soy ahora. Pedro lo miró atentamente, y en sus ojos Joaquín leyó una mezcla de respeto y deseo de reconciliación, una chispa que encendía preguntas sobre cuánto de su vida pasada aún no ataba. Pero no había tiempo para resolver todos los dilemas. La atención del evento estaba volviendo a centrarse en él. Con un gesto firme, Joaquín se despidió y se alejó, sintiendo que había dado un paso más hacia la afirmación de su nueva identidad. Sin embargo, la pregunta latente se anidó en su mente: ¿podría realmente seguir adelante si su pasado seguía ahí, disponible para atormentarlo? Sin previo aviso, la voz de don Andrés se hizo eco en su mente, recordándole la importancia del legado que había decidido aceptar. Esa noche, mientras regresaba a casa, Joaquín sabía que el camino que había elegido lo llevaría a una encrucijada aún más profunda. Una en la que tendría que trazar líneas entre su ambición y sus vínculos personales. Los ecos de su encuentro con Pedro lo perseguían, y con ellos, un desafío reinante: ¿estaba realmente listo para enfrentarse al pasado y liberar su futuro? Solo el tiempo se lo diría. La noche se desplegó ante Joaquín como un lienzo en blanco, pero su mente estaba lejos de la calma. Mientras caminaba hacia su apartamento, las luces de la ciudad danzaban a su alrededor, reflejando el caos interno que lo invadía. Necesitaba claridad, un rumbo que lo alejara de la confusión, pero el encuentro con Pedro lo había dejado con más preguntas que respuestas. Llegó a casa y su mirada se detuvo en el estudio, donde una nueva idea empezaba a gestarse. Se sentó frente a su escritorio, rodeado de bocetos y planos que antes habían sido símbolo de ansiedad. Era el momento de volver a enfocarse, de sumergirse en su trabajo y utilizarlo como un refugio. La creatividad era su salvación y su pasaporte hacia un futuro que deseaba construir. Sin embargo, la imagen de Pedro seguía surgiendo en su mente, como un eco insistente.
Las palabras de su viejo amigo habían confrontado a Joaquín con una incómoda verdad: el cambio no era solo un camino unidimensional. Había sacado a la luz sus inseguridades y el temor de que su éxito pudiera ser una fachada. ¿Sería posible que su presente estuviera construido sobre cimientos inestables? Con determinación, tomó un cuaderno y comenzó a anotar nuevas ideas. Quería que su próximo proyecto fuera algo innovador, un esfuerzo que combinara su visión artística con la necesidad de generar un impacto. Uno que no solo hablara de su éxito personal, sino que también pudiera tocar vidas de otras maneras. El proceso creativo lo mantuvo despierto hasta altas horas de la madrugada, mientras giraba y reconfiguraba diseños en su mente. Estaba redescubriendo no solo su pasión por el diseño, sino también la necesidad de compartir su talento con el mundo, de contribuir a algo más grande que él mismo. La despertada de esa ambición genuina lo impulsó a buscar colaboraciones, a poner su talento al servicio de quienes también luchaban por sus sueños. Con la luz del alba, Joaquín decidió que era tiempo de actuar. Hizo una lista de las organizaciones locales que trabajaban en diseño colaborativo y programas de mentoría. Quería involucrarse, no solo como espectador, sino como alguien que otorgara su tiempo y habilidades. Para él, sería una forma de reconciliar su éxito con su pasado. En ese momento de reflexión, sintió un cambio en su vida. La incertidumbre que lo había acompañado por tanto tiempo comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada por un nuevo sentido de propósito. Estaba dispuesto a construir conexiones reales, a dejar atrás la imagen de perfección que había atesorado y aceptar que el crecimiento personal era un viaje lleno de altibajos. Decidido, se levantó de su silla, los músculos tensos por la energía de su resolución. Tenía que reescribir su historia, no solo como un diseñador, sino como un ser humano con el deseo de hacer una diferencia. Al salir a la calle, Joaquín se sintió vivo. Cada paso resonaba con la intención de dar pasos hacia la mejora no solo personal, sino también de los demás. En ese momento, un choque casual con un hombre en la acera lo detuvo en seco. Sus miradas se encontraron y Joaquín, impulsado por una sensación inexplicable, se detuvo. «Disculpa, amigo», dijo el hombre, un destello de desesperación en sus ojos. «No sé cómo, pero necesito ayuda». Joaquín, sintiendo que el destino le daba una nueva oportunidad, observó aquel rostro marcado por las dificultades y se dio cuenta de que, tal vez, el camino hacia su transformación no solo pasaba por su propio éxito, sino por el impacto que podría tener en los demás. ¿Podría este encuentro desafiarlo aún más? Con la voz del hombre como un eco en su mente, Joaquín sintió que la vida le presentaba un nuevo reto, uno que podría cambiar todo lo que sabía sobre sí mismo y su propósito. Joaquín, aún aturdido por el encuentro casual, sintió como una mezcla de compasión y curiosidad se apoderaba de él. La súplica en los ojos del desconocido lo llevó a cuestionar su propia capacidad de influencia. En su interior, una chispa se encendía, tal vez por el reconocimiento de que el éxito individual podía estar ligado al bienestar de otros. Sin pensarlo dos veces, Joaquín miró al hombre a los ojos, intentando ofrecer más que palabras vacías. Se presentó, y el rostro del desconocido se iluminó levemente. «Soy Miguel», respondió, su voz temblando apenas. «He estado pasando por un momento difícil. Mi situación es complicada, y honestamente no sé a quién más recurrir». Joaquín, reconociendo esa vulnerabilidad que en otras ocasiones había sentido en sí mismo, sintió un llamado a actuar. Había decidido hace poco dejar de lado su propia lucha y entregarse a ayudar a los demás. Aquel encuentro parecía ser el primer paso en su nuevo camino. «¿Qué necesitas?», preguntó, su tono firme como una declaración de intenciones. Miguel explicó que había perdido su trabajo y pronto se enfrentaría a la pérdida de su hogar. Era un relato común y desgastante, pero en la voz de Miguel había una desesperación palpable que resonaba con Joaquín. A medida que escuchaba, se dio cuenta de que este no era solo un acto de caridad, era una oportunidad para aplicar lo que había aprendido sobre el diseño y su deseo de aportar a la comunidad. Las ideas comenzaron a fluir en su mente. Joaquín recordó las organizaciones que había investigado la noche anterior. Su experiencia en diseño podría ser una herramienta para ayudar a Miguel a construir un nuevo inicio. Tal vez, desarrollando un proyecto de reurbanización o una idea creativa para empleos seguros,
podría ofrecer algo más valioso que solo una mano amiga. ¿Tienes alguna habilidad especial?, preguntó Joaquín, dirigiéndose a Miguel. Quizás podamos hacer algo juntos. Miguel dudó al principio, su inseguridad palpable. Pero tras un breve silencio, confesó que tenía habilidades en la carpintería, algo que lo entusiasmaba. Joaquín lo escuchó y, de repente, un plan empezó a formarse en su mente. Podría utilizar su talento en diseño para ayudar a Miguel a aprovechar esas habilidades, conceptualizando una línea de muebles o productos que podrían venderse localmente. La idea lo electrizó. Se sentía vivo, con un propósito claro, la fusión de sus fortalezas traerían cambios reales. Pero había más en juego. Joaquín debía ser honesto consigo mismo y verificar si estaba dispuesto a comprometerse completamente con esta idea. Este nuevo camino no solo significaba ayudar a Miguel, sino también enfrentarse a sus propias limitaciones de tiempo y recursos. Te propongo algo, Miguel. Vamos a crear un proyecto juntos. Te ayudaré a dar forma a esas ideas. Pero tienes que estar dispuesto a arriesgarte y construir algo desde cero. El brillo en los ojos de Miguel comenzó a regresar. Joaquín sintió que el impulso de ayudar lo llevaba hacia un nivel de compromiso personal que nunca había asumido. Al mismo tiempo, su mente comenzó a tejer patrones de miedo. ¿Y si el proyecto no funcionaba? ¿Y si su ayuda llegaba demasiado tarde? Mientras tanto, en su interior, una voz insistía. Todo crecimiento implica riesgo. Joaquín decidió que estaba listo para asumirlo. La posibilidad de cambiar la vida de alguien le ofrecía una nueva perspectiva sobre su propio camino. La búsqueda de significado había comenzado a tomar forma a través de la conexión con otro ser humano. Con el corazón latiendo con fuerza, Joaquín extendió una mano hacia Miguel, un gesto simbólico de que ambos estaban listos para embarcarse en lo desconocido. Ambos eran desconocidos, pero en ese instante, se sentían como cómplices. Pero mientras tomaban su primer paso hacia lo desconocido, una figura oscura se acercó. Un conocido de Joaquín, alguien que había representado la competencia en su carrera, observaba discretamente desde la esquina de la calle. Su presencia era un recordatorio inquietante de que no todos estarían encantados con su nueva dirección. ¿Sería realmente posible navegar este nuevo camino sin las sombras del pasado? Joaquín sintió que la tensión crecía, una vez más enfrentándose al dilema de su propia transformación mientras la figura se acercaba lentamente. La figura se acercaba, y Joaquín, atrapado en una lucha interna, sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente. No era solo la incertidumbre del nuevo proyecto con Miguel lo que le causaba inquietud. Era la historia de competencia y rivalidad que lo acechaba. Aquella persona siempre había sido un recordatorio de su propia falta de dirección, ese espejo que reflejaba las decisiones que no había tomado y los caminos que no había recorrido. Al dar un paso atrás con ligero temor, su mente se encendió. Joaquín sabía que seguir adelante con su propósito era vital, no solo para él, sino también para Miguel. Había un mundo de oportunidades esperándolo, pero la sombra del pasado parecía alargar sus dedos en un intento de atraparlo de nuevo. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por el miedo, Joaquín optó por la reflexión. Ganar o perder significaba poco en comparación con el potencial de cambiar vidas. Miguel, escúchame. Este puede ser un momento decisivo, dijo Joaquín, midiendo cada palabra. Construir algo juntos no solo se trata de ti y de mí. Se trata de cómo podemos transformar la incertidumbre en oportunidades. Miguel, que había permanecido en silencio observando a Joaquín, asintió lentamente. Sus ojos reflejaban un leve atisbo de esperanza. Joaquín supo que la chispa de inspiración que había sintió un instante anterior en la conversación ahora era aún más fuerte. Mientras la figura rival se acercaba, se sintió empoderado por la conexión que había comenzado a forjar con Miguel. De repente, un plan emergió con fuerza en su mente. Necesitaba un mapa claro, un paso a paso que los guiara a ambos hacia el triunfo. Los muebles que Miguel podía fabricar eran una oportunidad tangible de crear algo que no solo generara ingresos, sino que también les permitiera recuperar la confianza en sí mismos. Fue entonces cuando su mundo de diseño se entrelazó con la historia de Miguel.
Imaginemos una línea de muebles que resalten la creatividad y calidad de nuestro trabajo, continuó Joaquín, su voz cobrando firmeza. Podemos crear piezas únicas que cuenten una historia. Yo me encargaré de diseñarlas, tú puedes construirlas. Sus ojos se encontraron, y en el silencio que siguió, Joaquín sintió que había despertado algo en Miguel, la idea de un futuro. El ruido del entorno comenzó a desdibujarse. Las preocupaciones por la figura gigante se desvanecieron momentáneamente con cada palabra que intercambiaban. Joaquín sentía que su propio crecimiento estaba ligado a la transformación de Miguel, que cada pieza que fabricaran sería un símbolo de éxito compartido. Aquel proyecto reveló un aspecto de Joaquín que había estado oculto, un deseo profundo de marcar una diferencia. Con una nueva determinación, Joaquín propuso la creación de un prototipo, algo que podrían presentar en el mercado local. Juntos, comenzarían a forjar no solo muebles, sino también un nuevo camino, donde el miedo sería un combustible y no un obstáculo. Empecemos hoy, afirmó Joaquín, decidido. Vamos a buscar un espacio donde podamos trabajar juntos. Necesitamos impulso. La figura oscura de la competencia había llegado finalmente a su lado, escuchando con una sonrisa burlona. Joaquín, incapaz de ignorar su presencia, sintió que el desafío se intensificaba. La rivalidad no era solo algo del pasado, estaba aquí y ahora, lista para desafiar su resolución. Esa experiencia era ahora más que una historia sobre ayudar a Miguel, se trataba de una batalla personal de crecimiento. Apuesto a que no lograrás nada, Joaquín, dijo la figura con desdén. Es solo otro proyecto fallido. En ese momento, Joaquín sintió como si el aire se volviera denso a su alrededor. La motivación interna y el compromiso hacia su nuevo camino chocaron contra el veneno de la crítica. Era un dilema profundo, donde se enfrentaba a las inseguridades que más había trabajado por eliminar. Pero ya no estaba solo, Miguel estaba a su lado. Mientras el desafío de la figura se hacía eco en sus pensamientos, Joaquín entendió que la historia que iba a escribir con Miguel era mucho más poderosa que cualquier crítica del exterior. El tiempo estaba en su contra, y cada segundo que pasaba solo alimentaba su determinación. ¿Pero podrían realmente desafiar las expectativas de aquellos que dudaban de ellos? ¿O se verían obligados a sucumbir a la presión y al miedo de fracasar? Con esa singular incógnita latente, Joaquín y Miguel estaban a un paso de dar el siguiente. Un futuro incierto los esperaba, pero ya no eran solo soñadores, eran creadores. La tensión en el aire estaba palpable. Joaquín centró su mirada en Miguel, quien parecía estar experimentando un torrente de emociones paralelas a las suyas. Ese impulso compartido lo llenó de energía, tenían que actuar y poner en práctica todo lo que habían imaginado. Sin embargo, el eco de las palabras de la figura rival resonaba en su mente. No era solo un proyecto lo que tenían entre manos, era un reto que podía definir el futuro de ambos. La presión se acumulaba, y con cada tic del reloj, Joaquín se sintió más comprometido a demostrar que la duda no los detendría. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no radicaba solo en la competencia externa, sino también en las limitaciones que él mismo se había impuesto. Necesitamos un nombre, dijo Joaquín, tratando de desplazar el peso de la crítica hacia la acción. Algo que represente quiénes somos y lo que queremos lograr. Miguel lo miró, su expresión cambiando de inseguridad a curiosidad. ¿Tienes algo en mente?, preguntó. Joaquín sonrió, desatando una corriente de ideas. La visión de su proyecto adquiría forma. Cada palabra resonaba con significado, aquello no era simplemente un trabajo, era una manifestación de sus esperanzas. Concebió un nombre que podía darles identidad, algo que pudieran defender ante la mirada escéptica del mundo. Creciendo juntos. Eso es lo que hacemos, no, dijo Joaquín, sintiendo el peso de la propuesta. Estamos construyendo un camino donde ambos podamos florecer. Sus ojos se iluminaron. En ese instante, la conversación no solo giraba en torno al diseño de muebles, sino que se expandía hacia la creación de una identidad compartida. Era emocionante pensar en lo que podían llegar a construir. Sin embargo, la realidad siempre se interponía, debían encontrar un espacio para trabajar. Joaquín reflexionó sobre sus contactos y recordó un antiguo taller que había quedado vacío en las afueras de la ciudad.
Era un lugar casi olvidado, pero poseía la infraestructura necesaria para llevar a cabo la idea que habían concebido. Vamos a buscar ese taller. Será nuestro refugio creativo, decidió Joaquín, entusiasmado. Ahí podremos experimentar, crear y, si es necesario, fracasar sin sentir que el mundo nos observa. Miguel asintió, y juntos comenzaron a caminar, cada paso acercándolos a una nueva etapa de sus vidas. Mientras atravesaban calles conocidas, Joaquín luchaba contra el nudo de nervios que se formaba en su estómago. No podían permitirse los errores del pasado. Al llegar al lugar, se encontraron con un ambiente polvoriento, pero el potencial del espacio era innegable. Las viejas herramientas estaban, aún aguardando a ser utilizadas una vez más. Joaquín se sintió envuelto en una mezcla de nostalgia y expectativa. Ese sería el sitio donde demostrarían que podían desafiar las expectativas. Mientras Miguel miraba a su alrededor, Joaquín planteó una pregunta crucial que definiría el rumbo de su colaboración: ¿qué crees que debería ser nuestra primera pieza? La inquietud llenaba la atmósfera. Era momento de abrirse a nuevas posibilidades y permitir que su creatividad fluyera. Podríamos empezar con una silla, algo básico pero con un buen diseño. La comodidad y la estética deben estar presentes, propuso Miguel, su voz resonando con una nueva confianza. Joaquín sonrió, reconociendo la transformación en su socio. Lo que había empezado como un proyecto entre dos personas que buscaban redimirse se convertía en una identidad compartida que comenzaba a tomar vida. La chispa de la colaboración encendió un deseo en ambos de demostrar que eran más que la suma de sus partes. Pero mientras se preparaban para dar el primer paso, Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura rival que había estado en su mente no podía ignorarse, y el miedo a no ser suficiente acechaba como un espectro. «¿Y si no logramos hacerlo bien?», susurró Joaquín. Miguel, notando la vacilación, se detuvo, colocándole una mano en el hombro. «Lo importante no es si fracasamos, Joaquín. Es cómo nos levantamos de cada caída. Eso nos define». Con esas palabras resonando en su mente, Joaquín supo que había llegado el momento de enfrentar el nuevo desafío que se avecinaba. Estaba dispuesto a dar cada paso, a fallar y a aprender en el proceso, siempre que tuviera a Miguel a su lado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la incertidumbre persistía y pronto se verían obligados a confrontar a la figura del desdén. La competencia no era solo externa, su propio miedo era un adversario formidable. Mientras la primera idea empezaba a tomar forma entre ellos, Joaquín se dio cuenta de que la batalla más difícil sería contra su propia percepción de fracaso. ¿Serían capaces de convertir sus vulnerabilidades en fortaleza o permitirían que la sombra del miedo interfiriera en su camino? El verdadero desafío apenas comenzaba, y Joaquín se sentía cada vez más ansioso por descubrir si, efectivamente, lograrían salir victoriosos. El taller, con sus paredes desgastadas y el eco de lo que alguna vez fue un bullicioso lugar de trabajo, inspiró a Joaquín a desafiar sus propios límites. Mientras Miguel inspeccionaba las herramientas olvidadas, Joaquín comprendía que cada rasguño en la madera era como una lección no aprendida. Se arremangó y comenzó a limpiar, sintiendo que cada movimiento borraba un poco de la ansiedad que lo oprimía. La acción resultaba liberadora. Cada golpe de escoba era un paso hacia el futuro que querían construir. La transformación de aquel sitio se convertiría en una metáfora de su propia evolución. «¿Sabes?», dijo Joaquín mientras limpiaba un rincón cubierto de polvo. «Este lugar tiene un carácter que se adapta a lo que queremos hacer. Las imperfecciones son como nuestras historias». Miguel, que sostenía una antigua sierra, le respondió con una sonrisa, como si viera un nuevo enfoque del mundo. Joaquín se dio cuenta de que, efectivamente, estaban empezando a dar forma a algo que iba más allá de muebles, estaban moldeando su vida. La noche anterior, Joaquín había estado investigando sobre diseño. Las referencias estéticas comenzaron a inundar su mente. Pero más que eso, experimentó un momento de revelación. En vez de preocuparse por complacer a los demás, debía centrarse en lo que ambos deseaban transmitir. Con el impulso renovado, propuso: «Vamos a crear una silla que cuente una historia. Cada pieza que utilicemos debe tener un significado, algo que hable de nosotros». Miguel asintió, y juntos comenzaron a bosquejar ideas.
Joaquín sintió el poder de la colaboración, no eran solo dos personas, eran un equipo unificado por la visión de creciendo juntos. Cuando trabajaban, el miedo retrocedía, el fracaso se tornaba en un concepto abstracto en comparación con el poder de su creatividad. Mientras trazaban los planos, Joaquín recordó un encuentro fortuito que había tenido en la calle. Había visto a un hombre mayor luchando por cargar unos bultos visiblemente pesados, y sin pensarlo, se ofreció a ayudarle. Aquel instante había cobrado vida en su mente, el hombre, que agradecido le contó sobre un antiguo taller de muebles en su familia, había transformado ese día ordinario en uno extraordinario. Reflexionó sobre cómo esos pequeños actos de bondad podían cambiar el rumbo de una vida, y eso lo llevó a cuestionar su propio impacto. ¿Qué legado quería dejar con su trabajo? Esa pregunta se convirtió en la brújula que guiaría su creatividad. La silla no solo representaría un elemento funcional, sino un vínculo emocional que reflejara la unión de sus historias. Sin embargo, la confrontación interna de Joaquín era innegable. A pesar del progreso palpable, la rivalidad lo acechaba. Preguntas inquietantes surgían en su mente: ¿sería suficiente su esfuerzo ante la competencia? ¿Acaso su diseño conmovería a los demás? Sintió como si cada trazo que hacía en el papel se convirtiera en un eco de sus dudas. Esa noche se encontró frente al espejo, tratando de enfrentarse a su propio reflejo. Sabía que sus inseguridades eran parte del proceso, pero también entendía que su compromiso con Miguel lo mantenía en pie. Aquel temor a no ser suficiente se manifestaba como una sombra, pero decidió que podría utilizarlo como combustible en lugar de una traba. Con la primera pieza ya tomando forma, Joaquín se sintió en la cumbre de su propio viaje personal. El verdadero desafío sería no rendirse, era necesario hacer frente al mundo, y también a sí mismo. Era un paso hacia la construcción de su propia identidad como creador. Al día siguiente, cuando llegara el momento de presentar su primera creación, Joaquín sabía que tendría que sostenerla con el orgullo de lo que representaba, su historia, su lucha, y el lazo que habían forjado entre él y Miguel. La incertidumbre, aunque persistente, se tornaba en un aliado. Pero, al continuar su proceso de construcción, Joaquín no pudo sacudirse la sensación de que la figura que tanto temía lo estaba aguardando en el horizonte. ¿Qué decisiones tomarían para abrirse paso en un campo lleno de adversidades? La historia apenas estaba dando sus primeros giros, y él estaba listo para afrontarlo, solo que el verdadero reto se asomaba cada vez más cerca. Joaquín se encontraba en el taller, rodeado de herramientas y el aroma a madera recién cortada, sintiendo cómo cada día daba un paso más hacia su transformación. Había pasado semanas colaborando con Miguel, cada trazo y cada pieza llevaban la impronta de un nuevo comienzo. La silla que habían creado juntos no solo era una obra de diseño, representaba su historia compartida y su lucha por el renacer. La mañana del gran día, Joaquín despertó con un nudo en el estómago y una sensación de expectativa. Había llegado el momento de presentar su primer diseño, no solo frente a un comité de expertos, sino ante el mundo. Sabía que lo que había construido con Miguel era más que un producto, era un símbolo de su crecimiento y de lo que eran capaces de lograr juntos. Sin embargo, la sombra de la competencia seguía acechándolo, recordándole la figura que lo había desafiado días atrás, dispuesto a hacerle notar su presencia en cualquier momento. Con la silla cuidadosamente empaquetada y cada detalle revisado, Joaquín se dirigió a la exhibición, acompañado de Miguel, quien irradiaba una mezcla de nerviosismo y emoción. Su compañero había florecido en confianza, y ahora compartía la misma visión que Joaquín. Juntos, eran el producto de un proceso de crecimiento mutuo, una conexión genuina que se había formado en medio del caos. Una vez en el evento, Joaquín notó miradas de curiosidad que se posaban sobre ellos. Palabras de aliento brotaron de algunos amigos y colegas que reconocían el trabajo que habían realizado. Sin embargo, la mirada despectiva de su rival estaba latente en su mente, un recordatorio de que la crítica siempre estaría presente. Decidió que era el momento de demostrar que el miedo no tendría cabida en su travesía. El escenario estaba listo. Lleno de determinación, Joaquín tomó el micrófono y se dirigió al público. Explicó cómo había surgido la idea de la silla, entrelazando su historia personal con la de Miguel.
Habló sobre el significado detrás de cada diseño, la importancia de ayudar a otros y la esencia misma de creciendo juntos. Mientras sus palabras resonaban, percibió que la energía en la sala comenzaba a cambiar, el público se sentía conectado a su experiencia, comprendiendo que más allá de la estética del mueble, había un mensaje poderoso sobre las segundas oportunidades y el trabajo en equipo. Con cada palabra, sentía que se desprendía de las inseguridades del pasado. Joaquín había evolucionado, había superado el miedo que lo había mantenido cautivo. La presentación culminó con un firme aplauso que inundó sus oídos, una reacción que lo hizo sentir que el esfuerzo valía la pena. Pero lo más gratificante fue ver a Miguel sonriendo desde la primera fila, su orgullo brillando como un testamento de lo que había crecido en ese viaje conjunto. Después de la presentación, comenzó a recibir comentarios. Muchas personas se acercaron a preguntarle sobre su obra, fascinadas por la mezcla de funcionalidad y arte que habían logrado. Las dudas que alguna vez lo acosaron se desvanecieron lentamente. Sin embargo, al girar, se encontró con su rival, quien parecía haber estado observando cada movimiento. Una presentación decente, Joaquín. Pero no olvido que no es fácil navegar en un mundo competitivo, murmuró, una ligera sonrisa burlona cruzando sus labios. Pero en lugar de dejar que sus palabras afectaran el pulso de su confianza, Joaquín respiró hondo y sonrió. En ese instante, se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para validar su trabajo. Aceptar el legado de don Andrés y la amistad con Miguel había forjado nuevas dimensiones de fortaleza en su vida, y estaba decidido a llevar eso en su corazón. Gracias, respondió, su voz firme. Pero estoy aprendiendo que el verdadero éxito no reside en la competencia, sino en lo que podemos construir juntos. Mientras se alejaba, Joaquín sintió una profunda satisfacción. Había trascendido sus miedos, no solo a través del reconocimiento profesional, sino también al construir un camino de crecimiento personal. La figura del rival se desvaneció de su mente. Sabía que el camino a seguir sería un proceso continuo lleno de altibajos, y la esencia de su viaje no terminaba ahí. Al regresar al taller al día siguiente, Joaquín y Miguel comenzaron a generar nuevas ideas. Se dieron cuenta de que su trabajo no sería solo sobre muebles, sino sobre la creación de un espacio donde otros también pudieran florecer. Invitarían a jóvenes diseñadores que estuvieran en sus situaciones, formarían un taller abierto, y compartirían el conocimiento que habían adquirido. Joaquín entendió que la verdadera satisfacción residía en contribuir a la vida de otros, una lección que don Andrés le había legado. Ahora, más que un ingeniero o creador, se sentía parte de un movimiento. Había cultivado la capacidad de importar más allá de sí mismo, buscando dejar un impacto positivo en el mundo. Mirando hacia el futuro, Joaquín sabía que seguiría enfrentando desafíos, pero con una confianza renovada y una comunidad a su lado, se sentía preparado para navegar cualquier adversidad. Finalmente, Joaquín, convertido en un arquitecto que fusionaba creatividad con propósito, abrazó el nuevo capítulo de su vida con entusiasmo. Había redescubierto quién era realmente y lo que significaba su viaje. La historia de Creciendo Juntos apenas comenzaba, pero el compromiso de Joaquín y Miguel por impactar la vida de los demás era el verdadero legado que siempre quisieron construir. Y ahora, es su turno de actuar. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán sus vidas. Suscríbanse inmediatamente al canal, este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre estas historias. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad de crecimiento personal.